La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. S&P 500 is coming off of its third consecutive day of closing at an all-time high. The Dow Jones also set its record at Monday's close, and the historic Tenemos récord tras récord en la bolsa, tenemos un cambio de humor económico. One place we had it and maybe lost it was Nvidia. Let's look at the market, those shares pre-market. El Dow Jones ha cruzado hoy los 40.000 puntos por primera vez en su historia. Récord nunca visto en el mercado de referencia, en el mercado americano. Y todo esto es lo que está sonando en todo el planeta. La economía está yendo bien, la catástrofe que se anunciaba no llega, el optimismo cunde. El Standard & Poor's, que es el índice más grande en la bolsa americana, ha tocado 23 récords en lo que llevamos de 2024. El índice del miedo, ese índice básicamente es el que mide la volatilidad, ha tocado el mínimo desde el mes de enero. Y el Dow Jones hoy ha cruzado una línea histórica, los 40.000 puntos. Nunca la bolsa americana había estado tan arriba. 40.000 puntos significa que el Dow Jones ha ganado un 6% este año. Ha ganado un 40% desde que empezó el repunte en septiembre y ha duplicado su valor desde principios de 2020. Tenemos una racha absolutamente brutal y esa racha está trasladándose en compañías milmillonarias. Nvidia vale ya 2 billones con B de dólares, el doble que el PIB español. Microsoft vale 3 billones de dólares con B, el triple que el PIB español. En fin, el optimismo ha cundido allí y aquí, porque aquí en España el IBEX también ha tocado máximos, pese a que hoy, Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy se toma una pausa, pero lo cierto es que la racha es extraordinariamente positiva. Eso es, a pesar de que el IBEX se toma hoy un respiro tras la euforia de ayer, consigue sumar un 23,5% de subida en el último año, un 14,4% en los últimos 3 meses y si miramos el último mes, la subida alcanza el 6%. La misma tónica que el resto de mercados europeos, con Berlín, París marcando máximos históricos, y si miramos al Eurostoxx, el último año ha subido un 18%, es decir, 5 puntos menos que el IBEX 35. Así que tenemos subidas en toda Europa y un cambio de perspectiva, un optimismo muy, muy significativo. Ha habido un cambio de humor económico que se nota en 3 cuestiones. La primera y la fundamental, la inflación y, por tanto, los tipos. Hasta ahora lo que teníamos era una inflación fuera de control. Empieza a caer. El dato de Estados Unidos en las últimas horas demuestra que está cayendo. Y eso da la perspectiva de que los tipos de interés van a bajar antes y no después. Conclusión. Hemos pasado del pesimismo de antes, el que expresaba la propia Reserva Federal. Diciendo que no tenía la confianza de que los precios fueran a bajar a este después. La Reserva Federal diciendo ahora: The US economy has been performing very well lately. We had growth last year of just over 3%. Diciendo ahora que las cosas están yendo bien y que en cuestión de meses ha habido un cambio significativo, que los precios empiezan a estar bajo control y sugiriendo que bajarán los tipos de interés antes y no después. Este es el primer cambio de humor económico. Lo que ha cambiado es la perspectiva de inflación y, por tanto, la perspectiva de tipos. Si bajan los tipos, si nos bajan las hipotecas, todos vamos a tener más dinero para gastar. Y, por tanto, el consumo, el motor de la economía, se va a activar. Pero es que si bajan los tipos, los mercados están razonando, también las empresas van a tener menos deudas que pagar, menos intereses, y por tanto van a poder destinar más dinero a invertir y contratar. El empleo va a ir mejor. Así que este primer cambio de humor, el de tipos y el de inflación, ha calado ya. Hay un segundo. Como consecuencia de esto,
la perspectiva de crecimiento económico está mejorando también. Y hemos pasado de este antes. We do have in our projections a weakening of growth in Spain from the relatively strong numbers this year. Cuando la OCDE decía la economía española se va a debilitar, stronger than we are projecting for the EU average, so Spain remains a relatively strong performer. Diciendo España es relativamente fuerte, pero va a crecer menos, a este después Gentiloni diciendo España va a liderar el crecimiento económico. In Spain, economic activity is expected to grow by 2.1% in 24 and 1.9 in 25. De hecho, lo que dice es que España va a ser la economía más grande entre las grandes, la que más va a crecer. Esto es lo que tenemos. Ha habido, por tanto, un cambio en lo bursátil, un cambio de humor en lo bursátil, y esto es el cambio de humor en lo económico. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que no solamente protagoniza la Comisión Europea, porque todos los organismos están virando ahora ese cambio de humor, es también económico, y todas están mejorando perspectivas. Sí, estamos asistiendo en las últimas semanas a una cascada de mejoras de previsiones de todos los organismos que han presentado pronósticos, y todos aumentan su previsión de crecimiento para el conjunto de la Unión Europea, pero especialmente para España, hasta situarla alrededor del 2% para este año. Hemos pasado de tener, en el caso de España, un pronóstico que hace 3 meses decía que íbamos a crecer alrededor del 1,5%, a tener ahora ese consenso de crecimiento del PIB del entorno del 2%. Por ejemplo, la Comisión Europea en febrero decía que la economía española iba a crecer un 1,7%. Ayer dijo que creceremos un 2,1%. La OCDE decía también en febrero que el crecimiento en España iba a ser del 1,5%. Ahora, en su último informe, habla de un 1,8%. El Fondo Monetario Internacional, más de lo mismo. En enero era más pesimista, entonces incluso bajó 2 décimas el crecimiento previsto para España, decía que íbamos a crecer un 1,5%. En abril subió su pronóstico hasta el 1,9%. Y el Banco de España hizo lo mismo. En diciembre era pesimista, creía que el crecimiento este año 2024 iba a ser del 1,6%. En marzo ya subió su previsión al 1,9%. Y anuncia ya que el mes que viene va a volver a mejorar su previsión de crecimiento y que España va a subir del 2% en el PIB este año. Así que lo que tenemos ahora mismo es, primero, cambio de humor bursátil, segundo, cambio de humor económico. Por cierto, hoy, importante también, un cierto cambio de humor político. Hoy publica informe la agencia Moody's. Saben ustedes que las agencias de calificación son las que determinan cuántos intereses pagamos, son los que dicen cuál es la solvencia y la perspectiva económica del país. Bueno, pues Moody's hoy dice literalmente que el resultado electoral en Cataluña rebaja los riesgos para la región y para España. Moody's dice hoy que las posibilidades de confrontación han bajado. Moody's ha sido especialmente estricta con España. Moody's dice el resultado electoral es positivo para el gobierno de Cataluña porque disminuye el riesgo de confrontación con el gobierno central, y es positivo para el gobierno central porque confirma que se está reestructurando la deuda de las autonomías que podría pesar sobre España. Así que lo que tenemos, insisto, son esos 2 cambios de humor con un tercero. Aquí, si hemos pasado de discutir si nos íbamos a hundir o no, si hemos pasado de este antes... La situación del país es más difícil que nunca. La economía se ha enfriado y estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica. España es el único país de la Unión Europea a este que no ha después, hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, diciendo... Desde que llegué incluso a mi anterior cargo, cuando era secretario general del Tesoro, y ahora desde que soy ministro, hemos escuchado muchos mensajes catastrofistas que se han ido incumpliendo de manera reiterada cada vez que se iban publicando los datos, ¿no? Yo creo que lo decimos muchas veces, pero ese elemento de dato mata relato es un efecto para nosotros muy importante. Hemos avanzado algo. Insisto, el IBEX ha ganado un 23,5% en el último año. El Eurostoxx, la media europea, ha ganado un 18% en el último año. La bolsa italiana es la única que nos supera, gana un 29%, pero es que la bolsa francesa gana un 11%. Prácticamente medio, la mitad de lo que gana España. Tenemos una situación de cambio de humor muy evidente, tenemos una perspectiva muy positiva, ha cundido el optimismo y a partir de aquí... Carlos del Campo, analista de Diafanum. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Esto sigue, esto aguanta o esto ha sido flor de un día? Bueno, la realidad es que se está descontando efectivamente un escenario muy positivo, marcado por la caída de la inflación, un crecimiento razonable y que además en algunas geografías evidentemente se está revisando al alza. El hecho de que también las autoridades geopolíticas no estén yendo más allá y que además los resultados empresariales estén acompañando, evidentemente pensamos que pues sí, en los próximos meses y además coherente con la mejora de los indicadores adelantados, la actividad económica va a resistir y además debería hacerlo poco a poco a medida y aguantando con unos tipos de interés cada vez algo menores. Hoy hemos conocido y hemos visto un dato que es especialmente significativo. Decimos que, sin duda, los índices de las bolsas están reflejando este mayor optimismo y este cambio de humor económico. Pero hemos visto también el índice de volatilidad, ese índice del miedo. Y el índice de volatilidad está en mínimos, teniendo abierta la guerra con Israel, teniendo abierta la guerra con Rusia y teniendo abiertas todas las incertidumbres que hay, el índice de volatilidad está en su mínimo desde enero. ¿Esto es tranquilidad económica? Bueno, es cierto que la volatilidad implícita, como bien comentabas, está por debajo de la media histórica, ¿no? Pero aquí no hay que olvidar que, aunque sea muy crudo, los mercados financieros, al final todos los eventos geopolíticos tienden a haber una reacción inicial negativa, pero enseguida se asume por parte del inversor internacional, y lo que realmente condiciona la evolución bursátil, por un lado, son la evolución de los resultados empresariales, que a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, este año van a crecer un doble dígito, y que además la inflación se va a moderar en un entorno donde los tipos de interés irán a la baja, ¿no? Esto es lo que realmente le preocupa a las bolsas, y por eso se refleja en unas volatilidades implícitas realmente bajas. Es decir, que si los resultados decepcionan, este índice del miedo puede volver a subir. De momento, si los resultados cumplen, todo está bien. Efectivamente, probablemente ese sea uno de los factores clave en los próximos meses. Ya hemos visto cómo en el primer trimestre, a medida que las sorpresas positivas en la publicación de resultados eran mayores a las esperadas, ha habido una reacción inicial positiva y que pensamos que se debería de consolidar si estas previsiones o incluso se puedan batir a lo largo del año, ¿no? Por otro lado, tendremos lo que vaya ocurriendo en política monetaria, que va a ser el otro factor clave condicionante de los resultados de los índices bursátiles. Pues le pido que no se retire. Es relativamente fácil hacer discursos de incendio y es relativamente fácil subir la temperatura dialéctica, pero los números hoy enfrían esa alarma. Hoy el Dow Jones corona los 40.000 puntos. Nunca habíamos visto esto en la historia. Hoy el Dow Jones sube un 6% en este año, un 40% desde septiembre, y ha duplicado valores desde 2020. Es muy duro y muy rápido decir la economía va mal con estas cifras. Pero es que aquí en España el IBEX sube un 23%, el Eurostoxx, la media europea, sube un 18%, y nuestro 23 supera con mucho a datos como el de Francia, que suben un 11%. 23 España, 11 Francia. Insisto, se pueden discutir muchas cosas, pero las cifras ahora mismo ni son de alarma ni son de apocalipsis. Quizás tampoco de un felicidades a mí, oficial, ni del gobierno. Pero estamos mejor de lo que se está vendiendo ahí fuera. Se suma la Comisión Europea a las instituciones que ya venían actualizando al alza sus previsiones para la economía española en 2024. Hora 25 de los negocios, seguimos. La mirada de 5 días. Iker, en su vuelta a los terrenos de juego, se enfrenta en la pena máxima a Ibai Llanos. Hoy Kings League. Contra Casillas, coge carrerilla, le pega Ibai. ¡Gol! Hoy se presenta la Kings League América. Y esta Kings League está extendiéndose. Han ido allí, o sea, han ido a México. Están los colombianos diciendo, es como si tú en España le llamas a tu equipo Atlético Colegas. Lo están criticando mucho. Pues a mí me ha quedado con flow guapo, macho. 5 días. Santiago Millán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La Kings League está captando dinero, más dinero. ¿Para qué? ¿Para una expansión internacional? ¿Para más expansión internacional? Pues
Sí, sin duda. Han cerrado la Kings League una ronda de financiación de un volumen más que relevante, 60 millones de euros, con participación de dos fondos, el Left Lane Capital y Philip, que se unen a otro fondo que ya estaba presente, que es Cassius, y 60 millones con los que ya tienen encima de la mesa pues planes de expansión. Ahora mismo tienen competiciones activas en España y Latinoamérica, y ahora estamos a las puertas del primer mundial el mundial de la Kings League, que se va a celebrar en México. Ajá. 60 millones, Santiago, ¿esto es mucho o poco? Porque los fondos en fútbol están captando miles de millones ahora mismo. Hombre, si se compara con el mundo del fútbol, digamos, tradicional, pues es decir, estamos hablando de miles de millones. Todo siempre es ir dando pasos en pos de conseguir y captar la audiencia, ¿no? Pero en cualquier caso, 60 millones, tú estás diciendo, es una cantidad significativa, ¿no? Yo creo que sí, sin duda, vamos, pero tal y como están los planes de avance, pues ellos están jugando mucho a captar al público joven, lo que se llama la generación Z, y están reforzando su posición pues en los canales y plataformas digitales, y ellos presumen de muchas audiencias en TikTok, de mucha audiencia en Twitch, que según dicen que es el segundo canal de habla hispana en el mundo. Entonces llegan a presumir que en algunos casos están por encima de la Liga o la Premier. Todo hay que irlo viendo, pero vamos, indudablemente se han dejado ver en eventos importantes, pues llenando el Camp Nou o casi llenando el Metropolitano, hace unos días el Within Center. Luego la audiencia está ahí, sin duda. Santiago, 60 millones, ¿qué permite? Expansión internacional, ¿a dónde hay que mirar? Bueno, ellos están mirando para abrir nuevas competiciones en Europa, nuevas competiciones en Latinoamérica al margen de la citada México, con lo cual, pues bueno, es un país, una presencia pues paso a paso, es decir, en 2025 en 2026 apuntan al mercado, al continente asiático. Brasil, es decir, también debería llegar antes, no sé, mercados donde el fútbol está muy presente entre la ciudadanía, sin duda. El dinero marcando. 5 días, Santiago Millán, gracias y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Hora 25 de los negocios. Su activación se hará con carácter gradual, y eso lo que significa es que iniciamos ahora el trámite para fijar en el 0,5% del porcentaje del colchón de capital anticíclico requerido a las posiciones ubicadas en España. El golpe técnico del día, que tiene importantísima relevancia hoy en la banca. El Banco Central Europeo va a exigir a los bancos que tengan más dinero en caja, que tengan más solvencia. Hasta el 1% de aplicación al 1 de octubre de 2026. Hay nuevos requisitos de capital que significan miles de millones para nuestros bancos. Las entidades bancarias van a tener que guardar más, van a tener que ser más solventes. Jordi, ¿exactamente cuánto y exactamente cómo? Pues lo que ha hecho hoy el Banco de España es tomar dos decisiones en realidad. La primera es que cambia el funcionamiento de lo que se conoce técnicamente como colchón de capital anticíclico. Esto quiere decir que a partir de ahora se ha decidido que cuando se detecte que hay un nivel de riesgo de crisis intermedio, que es el que tenemos ahora, los bancos estarán ya obligados a reservar una parte de dinero para protegerse ante futuras crisis. ¿De cuánto estamos hablando? Pues con las decisiones que ha tomado hoy el Banco de España, a finales de este proceso, los bancos que operan en España tendrán que llenar con unos 7.500 millones de euros este colchón de capital. El Banco de España les exigirá este dinero de manera progresiva. Primero eleva del 0 al 0,5% el requisito de capital para este año. A partir del año que viene lo elevará medio punto más hasta el 1%, y todo esto lo que supone es que los bancos tendrán que guardar más dinero. Dice el Banco de España que con esta medida se consiguen dos cosas. La primera es anticiparse, llenar esas huchas por si es necesario tirar de ellas en un momento de crisis, y dice también que esta decisión tendrá un efecto nulo sobre el crédito. Hoy los bancos dicen lo contrario. Hoy los bancos están protestando diciendo cuanto más dinero que tengamos que guardar en caja, menos dinero tendremos para prestar. Diciendo esto, mayores niveles de exigencia de solvencia pueden ser
contraproducentes en la economía. Hoy decía esto la CEO de Bankinter. Por ejemplo, ahora hablamos del buffer de capital, que no es ese el problema. El problema es el apetito de cada vez más y más capital, porque pensamos que porque los bancos tengan un 1% más de capital vamos a evitar que otro banco caiga, cuando en realidad eso no va a ocurrir porque no se socializan, el capital no está socializado, con lo cual eso es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre de verdad, pues mitigar todos esos riesgos sistémicos y dejar, pues mayor dinamismo, ¿no?, a los bancos, y que podamos invertir en cosas que nos hagan crecer, que hagan crecer a la economía, ¿no?, y que beneficien a todos. Carlos del Campo, analista de Diafanum, le decía que no se retirara. Sigue usted ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Le decía, hoy tenemos 7.500 millones más de exigencia a los bancos. Los bancos tienen que tener mayor solvencia y, por tanto, mayor depósito ante el Banco Central Europeo. ¿Esto es bueno para los bancos en términos de cotización bursátil? ¿Esto les refuerza o esto les detrae, esto les debilita? Bueno, en principio, en general, la banca española, también la europea, presentan unos ratios de capital por encima de los objetivos y de doble dígito en la mayoría de entidades, ¿no? Yo creo que era una noticia que venía de estar descontada y a priori no debería suponer un esfuerzo muy importante para los balances de las entidades financieras. ¿No debiéramos verles caer como consecuencia de todo esto? No, siempre yo creo que en este tipo de anuncios regulatorios puede haber una reacción inicial negativa, pero en definitiva lo que está marcando este año en concreto la evolución de los bancos en los mercados es sin duda la evolución de los márgenes de intereses, que dependen evidentemente de los tipos que vaya el Banco Central Europeo anunciándolos en las próximas reuniones, y ese quizás sea el factor más clave para la evolución de sus cotizaciones. Siempre un aumento de la presión regulatoria no ayuda en el corto plazo, pero pensamos que hay otros factores que a día de hoy están pesando más sobre las cotizaciones. El otro nombre del día sigue siendo BBVA/Sabadell. Hoy ha hablado César González Bueno diciendo literalmente esto desde el Sabadell. Escuche lo que decía. Entonces esto empieza sin negociaciones previas, empieza con una carta que recibe el presidente el 30 de abril. Al día siguiente se publica esa oferta no vinculante y confidencial a la que, pues por las prisas tampoco le habían quitado el pie de página en el que decía que eso era información privilegiada y que solo tenían acceso las partes. Y hoy ha explicado cómo esto es batallado por el banco porque no lo quieren, dice, ni sus clientes ni sus empleados. Con todo esto, ¿esto sale adelante o no? Esta es la gran pregunta que todavía tenemos. Bueno, es evidente que sobre este tema es difícil aclarar lo que está ocurriendo. Previsiblemente se alargará en el tiempo, necesitan una aceptación mínima, necesitan la autorización del regulador, del Banco Central Europeo, previsiblemente después del Ministerio de Economía, con lo cual es un proceso que se va a alargar y que a día de hoy es difícil saber su resolución. Es verdad que se están comentando la posibilidad de unas sinergias que siempre son difíciles de estimar y si finalmente se van a producir. Se espera que el beneficio por acción, si se produjese finalmente esa OPA hostil, subiera marginalmente, pero evidentemente yo creo que todavía aquí queda mucho que analizar y de momento pues es difícil hacer una valoración. Pues analista de Diafanum, Carlos del Campo, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.